seña para quién va a actuar en cada momento. Ahora comenzaremos por Rosa María Ortega Esteban, que nace en Burgos en 1960, de profesión médico y de formación teóloga. Pertenece a la Fraternidad Misionera Verbundey desde hace 37 años. Esta familia misionera se concreta y centra su misión específica en la palabra de Dios. Rosa María, durante 7 años, desde 1998 al 2005, ejerció su misión en República Democrática del Congo y desde el 2006 al 2008 ejerce su misión en Costa de Marfil. Actualmente reside en Madrid, donde compagina su labor como médico con la pastoral misionera. Bueno, pues yo le doy la palabra a ella y simplemente hay un tema que a mí me gustaría que ella nos aclarara y que nos hablara un poco a todos cómo concretar la relevancia de las pequeñas comunidades cristianas, de las comunidades de base, un poco en su experiencia de la República Democrática del Congo y de Costa de Marfil, que nos pueden aportar esas pequeñas comunidades y que podemos aprender la Iglesia española de ellas. Pues muchas gracias. Para mí es un placer estar en Astorga. Nunca había estado, pero conocía la catedral por la historia del arte. O sea que no sabía que teníais un palacio de Gaudí, que ya eso ya es el culmen de las cosas. Pero bueno, o sea, le doy muchas gracias a Dios por estar aquí, por poder estar compartiendo pues la misión de la Iglesia, que es en todos los lugares. Yo estoy encantada con el lema bautizados y enviados, y les suplico a Dios que esto no se termine en un mes misionero extraordinario, sino que esto sea algo programático para toda la Iglesia, como lo fue la Evangelii Gaudium, ¿no? Con esa actitud del Papa Francisco de algo programático. Lo que es programático es que no se pasa, o sea, que es una renovación profunda, ¿no? Yo me tengo que ceñir. En mi comunidad somos de la palabra de Dios y del ministerio de la palabra, oración y ministerio de la palabra. Digo, yo lo de la oración no sé si lo tengo, pero lo del ministerio de la palabra, o sea, yo puedo largar y contando de África ni os cuento, o sea, aquí. Entonces me voy a ceñir porque como la orientación es a la luz de la Iglesia Universal, ¿qué podemos aprender las iglesias locales? ¿No? Estamos en un cursillo de liturgia, en una iglesia local de Astorga, en España, con unas circunstancias muy peculiares, las españolas digo, ¿no? Muy diferentes de las del continente africano. Entonces, yo resaltaba 3 cosas. Yo cuando digo que África es un regalo, si alguien, el Señor, os invita a ir, no lo dudéis, aunque tengáis más de 75 como Abraham, da igual. O sea, África es un regalo de Dios, para mí ha sido un regalo de Dios. Y algo que me ayudó mucho cuando el Señor me invitó a ir a África fue comprender que me decía, no vayas como maestra de nadie, no vayas a enseñar nada. Vete como hermana a compartir lo que tienes y a acoger lo que ellos te van a dar. Y me ha enriquecido muchísimo. Digo, ¿qué es ser misionero? No vamos a enseñar nada a nadie. Porque lo primero de todo es que hay alguien que nos envía y antes de que nosotros lleguemos ya está Él. O sea, el Espíritu Santo que decían por ahí, ¿no?, es el protagonista de la misión. Nos lo está repitiendo el Papa Francisco y a ver si nos cala. O sea, estamos bautizados en el Dios que es comunión en la diversidad. Y que sigue queriendo hacerse presente en la historia a través nuestro. No tiene otro medio. El Espíritu Santo quiere habitar en nuestros corazones para seguir actuando en el momento histórico nuestro, con cada uno de nosotros. Yo no sé a vosotros, pero a mí eso me asombra y me pone de rodillas y le digo, Señor, gracias, porque has querido contar también conmigo para hacer presente el reino. Conmigo. Bautizados y enviados. Bautizados, tomar conciencia del regalo que hemos recibido con el bautismo, que es el sentido de la existencia. El sentido de la existencia humana. Ni siquiera vale solo para clave religiosa. Es que el misterio del hombre solo se revela a la luz del misterio de Cristo. Y esto es para todo ser humano. Entonces, tenemos una buena noticia que dar. En España, en África y en cualquier lugar. Bueno,
De mi estancia en África habría muchas cosas que nos podrían enriquecer, muchas, pero yo he querido resaltar 3 de las iglesias en las que yo he vivido. República Democrática del Congo es una iglesia ya establecida. El cardenal Malula trabajó mucho para el clero nativo, el arraigo de la iglesia en la cultura. Costa de Marfil es primera evangelización, primera evangelización, donde la iglesia se está constituyendo. Yo estaba en un pueblo al oeste de Abidjan, suroeste, en Subre, cerca ya de las fronteras con los otros países, en el que había 11.000 habitantes, la mitad emigrantes de Burkina Faso que habían venido a trabajar en las tierras, la otra mitad autóctonos, y que el Evangelio se escuchaba por primera vez. O sea, en esa comunidad católicos había 10 bautizados, en una comunidad de 11.000 habitantes, ¿no? Pertenecíamos a una parroquia que estaba a 1 hora de camino con coche. Con lo cual, toda la vida de la iglesia estaba basada en los catequistas. Por eso, una de las cosas que quisiera resaltar, y algo que tenemos que aprender la iglesia española, que tiene una tradición cristiana con mucho clero, nos quejamos, pero a veces a lo mejor es una gracia cuando empieza a faltar sacerdotes, porque es un despertar de que tú, laico, lo que nos decía don Francisco, tú eres iglesia. La iglesia no es solo el cura. Esto en estas comunidades está súper arraigado, porque ¿quién es la iglesia? Los bautizados que están allí. ¿Quién era el responsable de aquella comunidad católica? Un matrimonio. Cada 2 meses íbamos a buscar al sacerdote para que viniera a celebrarnos la Eucaristía. Teníamos la suerte de tener un templo bien construido, entonces teníamos agrario, dejaban allí la reserva para hasta dentro de otros 2 meses que el sacerdote iba a poder venir. Y entonces, cada domingo, la comunidad católica nos reuníamos, había 10 bautizados, pero había un montón de gente queriendo conocer qué es eso del Evangelio. Un montón que venían a la celebración, no comulgaban por supuesto, pero oraban con nosotros. Entonces, ¿quiénes llevaban el guión de la celebración? Los catequistas, laicos, bien formados, que asumen su responsabilidad de bautismo, de bautizados, y su misión, enviados a hacer presente al Señor en un lugar donde no se ha oído hablar de Él. Y entonces estábamos 2 misioneras, nosotras dábamos la homilía o la predicación del Evangelio que tocara y repartíamos la comunión. Y teníamos 2 traductores, porque claro, estaba toda una comunidad autóctona que hablaba el beté, otra comunidad autóctona que hablaba la lengua de Burkina Faso, el Burkina, no me acuerdo cómo se llama, el Mosí. Y luego nosotros hablábamos en francés, porque el beté no había quien lo aprendiera, o sea, era una lengua difícil, nada que ver. Yo en el Congo aprendí el lingala, pero allí no me daba la vida para aquello, ¿no? Entonces, qué bonito ver cómo una iglesia en la que, por ser bautizado, tú te sabes responsable de tu fe y del testimonio de tu fe y de la celebración de tu fe y del anuncio de tu fe. Eso creo que es algo que es una lección para la Iglesia española. O sea, ¿cómo estamos promoviendo que todo bautizado se sepa responsable y enviado? Iglesia de Dios. ¿Allí dónde está? Me gusta mucho, ahora cuando me ha presentado dice, compagina su misión entre la labor médica y... No, yo soy misionera cuando estoy en la consulta. Y cuando empiezo la consulta lo primero que hago es invocar al Espíritu Santo y decirle, Señor, o sea, yo sé que tú te quieres hacer presente en este entorno, que de ti así explícitamente no quieres saber nada, pero te necesita. Y yo sé que a mí me pones aquí para que esta gente, además de llevarse 4 comprimidos, se vaya con una experiencia de Dios, que no pueden nombrar, porque Dios, una de las cosas que tenemos malas en España es que la palabra Dios viene cargada de mucho prejuicio. Y entonces es algo de la que la gente no quiere saber. Necesita a Dios, pero ese concepto lo tiene cargado de prejuicios, de historias, de pasados, etc. Entonces no, pero lo necesita. Y yo soy consciente de que la gente sale de mi consulta habiéndose llevado algo de Dios.
Porque cuando tú te esfuerzas por escuchar al otro, por tratarle como persona, por que se sienta acogido, aceptado, luego yo solo hago suplencias, porque si no, no podría estar aquí hoy, ¿no? Entonces mucha gente baja al mostrador y dice, oiga, ¿y cuál es la consulta de esa doctora? Porque es que me quiero pasar con ella. No tiene consulta aquí. Continua, ¿no? Es que tomar la conciencia de que yo puedo tener muchas profesiones, pero si soy bautizado solo tengo una vocación, que es ser testigo del resucitado. Donde esté, hacer presente al Señor. Bueno, eso era una de las cosas, ¿no? La importancia de los laicos. Otra de las cosas que yo creo que es muy importante es la centralidad de la palabra de Dios. Como no hay suficientes sacerdotes para que el centro sea la celebración sacramental, eucarística, en concreto reducida al sacramento, consagración, pues ¿cómo viven estas comunidades? De la escucha de la palabra de Dios. O sea, ¿para qué nos reunimos los domingos? Para escuchar la palabra de Dios y luego los que tenemos la suerte de tener reserva eucarística para comulgar, pero si no, para escuchar la palabra de Dios. Porque cuando yo escucho y acojo, comulgo con Dios. Y si no hay eso, yo puedo recibir físicamente una forma, pero he comulgado con Cristo, he comulgado con esa vida que se me ofrece para vivirla y para anunciarla, pues a lo mejor no. A lo mejor ha sido una comunión automática y no he llegado a comulgar con el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que mi fe es una tradición, una costumbre, una cultura, pero ¿qué aporta de nuevo? Nada. ¿Qué transforma de mi vida? Nada, porque no escucho. Pero si escuchara, lo que escucho me transforma, me implica, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante lo de la centralidad de la palabra. Por ejemplo, yo, mira, a mí me perdonáis, soy de Burgos muy directa y luego así muy pancha. Como me siento entre hermanos, yo digo, o sea, los sacerdotes tenéis un pecado grande, ¿eh? Que es no predicar en las misas de diario. O sea, yo no te voy a decir que a mí me des una predicación de 10 minutos en el diario, pero que te cuesta decirme 3 minutos lo que tú has orado por la mañana y lo que la palabra de Dios te ha dicho a ti. Yo vivo en el barrio cerca del Hospital 12 de Octubre, entonces cuando trabajo por la tarde voy a misa al hospital por la mañana y hay varios capellanes que son africanos. Los africanos predican 3 minutos, los españoles ninguno. No, es que la gente tiene mucha prisa. Digo, pero qué prisa ni qué 8 cuartos, si nosotros estamos allí para estar media hora, que lo mismo me da 3 minutos más que 3 minutos menos, me da igual. Además, tú mira el percal, salvo yo y otros 2, son todos jubilados. ¿Qué prisa tienen? ¿A dónde van a ir a hacer qué? ¿A sentarse delante de la televisión, que al final es la que dirige la vida de nuestras comunidades cristianas? TV5. Sí. Entonces, ¿qué influencia tiene la palabra de Dios que se escucha cada día en la misa? Ninguna. Porque como ya me la sé, oigo como el que lo oye lo ve, y encima el cura no me hace reflexionar para que me pare en algo, pues nada. En Kinshasa, misa a las 6 de la mañana, ahí está el perro, el gato, el abuelo, la niña, todos estamos ahí. Todo el bicho viviente está allí en la misa, ¿no? Pues el cura, 10 minutos de homilía. Y si no hay predicación, la misa no vale. Y en domingo, si no te predican 3 cuartos de hora, la misa no vale. Es muy bonito porque al final de la misa aplauden. Y yo algunas veces digo, yo no sé si han aplaudido porque ha estado bien o porque ha terminado. Pueden ser las 2 cosas. Pero con algo se va la gente. Con algo se va la gente. Mi comunidad es del Ministerio de la Palabra. Nosotros nos dedicamos a ejercicios espirituales, convivencias, formación de adultos, de la conciencia, todo eso, predicación, ¿no? Yo algunas veces digo, Señor, yo a este cura le diría, chico, déjame, que les digo 4 cosas. Al de mi pueblo muchas veces, don Miguel Ángel, usted no va a decir nada, déjeme que diga yo algo. De verdad es el pecado de los curas, de los que tenéis la posibilidad de decir 2 palabras del Evangelio al pueblo de Dios y no decís nada. Y es verdad que alguno
los africanos les digo, gracias por la homilía que nos acabas de dar. Dice, pero no te creas que he visto 4 o 5 personas que han mirado el reloj así. Digo, pues que lo miren. ¿A qué han venido aquí? O sea, no tenemos 24 horas del día para hacer cualquier cosa. Porque le des media al Señor, hay uno que nos la celebra en un cuarto de hora. Yo como retraso un poco por lo que sea, ya estás en la comunión. Digo, pero Señor, la centralidad de la palabra de Dios. O sea, si no escuchamos la palabra de Dios, pero escucharla, entenderla, acogerla, asimilarla, para que nuestra vida cambie y para que tengamos algo que decir a una sociedad, pues no, nada. Es una costumbre, una tradición, nada, y eso a nuestros jóvenes no les dice nada. Yo creo que bautizados y enviados es una llamada a la conversión, de verdad, a la conversión de todos los bautizados. Bueno, y luego la otra, yo percibía el testimonio de vida. O sea, aquí estamos acostumbrados a que, pues mira, ya la sociedad más o menos... A mí estar en África me ha hecho reflexionar mucho. En Costa de Marfil, que es primera evangelización, donde la tradición es poligamia, y eso no porque la gente sea de cualquier manera, ¿no? Sino porque en los siglos de la esclavitud, 18 y 19, limpiaron todo el África occidental de varones jóvenes. Entonces, estos pueblos, la forma que tuvieron de subsistir, era los pocos que quedaban, tenían hijos con muchas mujeres. Pero eso ahora ya no tiene ningún sentido. Entonces, tú te das cuenta cómo gente, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. La evangelización significa siglos de entregar la vida, siglos de anunciar el Evangelio, hasta que eso penetra y transforma una cultura. No se hace de un día para otro, no, o sea, es porque tú no vas... A mí me ayudó mucho cuando llegué allí y dije, mira, párate, no juzgues nada, porque lo primero es que no has entendido nada. Tú estás viendo cosas que no entiendes, así que no las juzgues. No vengas aquí con tu cabeza de europea, ¿no? Entonces, intentar escuchar, comprender y luego ver cómo el anuncio del Evangelio en la gente que lo escucha va transformando la mentalidad y no hace falta que tú les digas nada. Cuando comprenden el valor del matrimonio como relación personal y no como propiedad, eso es un salto. Claro que no lo dan todos a la vez, pero estos que os digo que eran el matrimonio responsable de la comunidad en la que yo estaba, era un matrimonio que primero el Señor había tenido otra mujer. Entonces, además, la importancia del testimonio cristiano en este pueblo, los que despertaron la inquietud por conocer qué es eso del Evangelio y de la Iglesia y todo esto fueron los emigrantes de Burkina Faso, que emigraron muchos católicos y solo tenían una mujer. Y llegan a un pueblo donde la tradición es tener varias. ¿Y esto es porque tienen solo una mujer? Ahí empezó la apertura al Evangelio en este pueblo. ¿Por qué estos solo tienen una mujer? Yo digo, nosotros vivimos en una sociedad que se ha paganizado. Nuestra vida católica tendría que interpelar. Porque estos no hacen lo que hacemos todos, lo correctamente político, lo establecido, lo que dice la tele. ¿Por qué no? Nuestra vida está llamada a ser profecía, que decía don Francisco. Contraste. Porque si no lo es, en una sociedad que tiene el aborto como derecho, la eutanasia al caer y la explotación de la gente por motivos laborales y por otros, si nuestra vida cristiana no configura mi manera de estar en la sociedad, mi manera de relacionarme con los otros, mi manera de pronunciarme, yo muchas veces digo que me parece que Dios me trajo a España para que algunos niños nacieran. Porque cuando llegan a la consulta de que quiero abortar, digo, pero ¿cómo que usted quiere abortar? O sea, así de simple. Pero usted sabe, no es que soy libre, digo, claro, para que usted sea libre tendrá que saber qué es un aborto y las consecuencias que trae, porque usted viene y no sabe lo que hace. Y si tuviéramos el valor de manifestarnos, pues a lo mejor habría otro ambiente.
otro ambiente, incluso con mis compañeros. Pero ¿cómo que? No, pues es que siempre ha existido el aborto. Digo, sí, pero nunca se ha considerado un derecho, siempre un mal social que hay que combatir. El aborto, un derecho, es una perversión de la conciencia. ¿Cómo? ¿Y yo voy a estar allí callada? No puede ser. Eso no puede ser. Digo esto, como digo, en un lugar donde están explotando a mis compañeros de trabajo. No puede ser esto. Esto no puede ser. O donde se explotan a los inmigrantes, o... No puede ser. O sea, escuchar el Evangelio nos tiene que hacer hermanos. Bueno, y ya voy a terminar. Bueno, este señor, lo del matrimonio, pues tenía una primera mujer, cogió una segunda que era cristiana porque se había formado con religiosas en Subre. Claro, si tú has escuchado el Evangelio, eso va cambiando tu comportamiento. Él, observando el comportamiento de la segunda mujer, empezó a interesarse. ¿Qué es esto del bautismo? ¿Qué es esto del bautismo? Bueno, 3 años de catequesis de adultos, no se hace bautismo de niños, no hay familias católicas. Catequesis de adultos, 3 años. En serio, porque aunque tú hayas hecho los 3 años de catequesis, si no has comprendido que el matrimonio no es una propiedad, sino es una relación personal, no te van a bautizar. Tú tienes 2 mujeres, puedes venir, no pasa nada, Dios es más grande que todos nosotros, pero no se te bautiza. Entonces dice que él quería bautizarse, empezó a rezarle a Dios, a Dios, a Dios, y un día de buenas a primeras la primera mujer cogió sus cosas y se fue a su casa. Porque lo de la poligamia no es una broma, es un compromiso entre familias. Y tú no lo puedes deshacer así porque sí. Entonces, ella se fue, entonces ya no hubo que nada de esto. Y tan bonito porque ves al Señor caminando con su mujer al mismo nivel, con la segunda, la católica, ya se puso a bautizar, se casaron, etc., ¿no? Entonces, en esa tradición siempre el hombre, la mujer va detrás del hombre, como en algunos marroquíes que vemos aquí a veces, ¿no? Pues él va siempre con su mujer y los hombres le preguntan, ¿pero tú por qué siempre vas con tu mujer? Dice, sí, porque es mi mujer. Dice, sí, pero es mujer. Sí, pero es la mía. Hay todo un cambio. Ese es el proceso de la evangelización. O sea, porque tú vives diferente. En Costa de Marfil estamos en Abiyán. Este es el final, que ya me mira el José María aquí de reojo. Mirad, estamos en un barrio musulmán. Y entonces... bueno, yo de formación profesional íbamos a la misa, teníamos que atravesar todo el barrio justo a la hora en que hacen el rezo, impresionante, ¿no? Porque todo lleno de hombres, así, echados en el suelo, y nosotras blancas, circulando por medio de allí. Bueno, en medio de esos hombres había unos vecinos que su mujer vendía, eran emigrantes de Mali, y su mujer vendía 4 cosas allí a la puerta, y él, pues con una palangana en la cabeza, caminando todo el día por la ciudad a ver qué vende. Un día pone cacahuetes, otro día bolsas de agua congeladas, otro día frutas, otro día telas, en fin, así. Yo me había fijado que él tenía una herida en el pie tremenda. O sea, es muy fácil que las heridas que te haces se infecten y eso dura y se hacen unas úlceras. Yo nunca había visto eso aquí en España, ¿no? Claro, no puede ir al médico porque no tiene dinero, no puede hacer reposo porque si se reposa él no come su familia, no hay seguridad social, nadie te va a pagar una baja laboral, en fin, no trabajas, no comes, simplemente así, ¿no? Entonces, claro, tenía una úlcera allí 3 años. Yo me tuve que venir aquí porque me empezó a dar la malaria y cuando me regresé llevé unas pomadas que aquí hay muy buenas, ¿no? Antibióticas. Entonces se la di y en 15 días esa úlcera que llevaba 3 años cerró. Y él vino a darme las gracias. Familia musulmana. Dice, hermana, vengo a darte las gracias. Y yo me quedaba así, además muy formales, si tuviéramos proyectos ponía las fotos, muy formal así. Yo estaba más joven y yo decía, digo, ¿por qué? Dice, mira, yo no soy de tu raza. A ver, pues no. No soy de tu religión, pues tampoco. Pero me has tratado como si fuera de tu familia. Oye, a mí se me pusieron los pelos de punta, así, y yo me le quedé mirando, digo, pues es que eso es lo que nos ha enseñado Jesús, que aunque tú no seas de mi raza ni de mi religión, tú eres mi hermano, eres de mi familia. El hombre se le abrían los ojos así como platos, porque nosotros estamos acostumbrados a oír eso, pero él era la primera vez que oía que Dios es Padre, porque los musulmanes tienen un rosario,
que van recitando los nombres de Alá, con 99 cuentas, de los nombres de Dios que conoce el Islam. Pero hay una que la reservan a ese nombre de Dios que no conoce el Islam, que es la que Jesús nos ha enseñado, la de Padre. Nunca se dirigen a Dios como Padre, porque el primer número del Islam, del Corán, Dios no tiene hijos. Entonces, este hombre, los ojos así como platos. Y yo le dije, digo, sí. Dice, ¿eso es lo que dice tu religión? Digo, sí. Eso está bien para ti, aunque no te hagas católico, da igual. Pero si tú rezas, que sepas que aquel a que tú rezas es Padre tuyo y de los demás. Y lo que te pide es que tú trates como hermano a todos, aunque no sean de tu raza, ni de tu familia, ni de tu religión. Yo ahí entendí lo que es ser misionero. Es eso, acercarte al otro sabiendo que es tu hermano. Y ahí Dios le hará entender que es Padre. Fin. Muchas gracias. Bueno, gracias Rosa por tu aportación de los laicos y de la importancia y la centralidad que tienen los laicos y que deben tener en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras comunidades parroquiales. Contar más con los laicos, que contamos muy poco, por eso parece que todavía seguimos teniendo el protagonismo de que todo lo hace el cura y que todo, si el cura no lo hace, nadie hace absolutamente nada. Gracias a Dios, ya creo que esa tendencia está desapareciendo y creo que poco a poco vamos cayendo en la cuenta de la importancia y de la centralidad que han de tener los laicos en nuestras comunidades parroquiales. Como tú nos lo has podido aclarar muy bien, tanto donde has estado como donde estás. Gaby, que es el ponente que ahora nos va también a hablar durante unos 10-15 minutos, pues es el pequeño de una familia de 9 hermanos de la diócesis de Burgos, ordenado en 1998, licenciado en Teología en la Facultad de Burgos. Ejerció la pastoral durante 5 años en la comarca de Sedano, al norte de Burgos. Desde el 2005 marcha a Zambia a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEME. Desde el 2017 está en España por un periodo de 3 años dedicado a la animación misionera, especialmente a los seminaristas y presbíteros, visitando las diócesis y al servicio de las delegaciones de misiones. Tiene un hermano que también es del Yemen y que ejerce su misión en Tailandia. En febrero, si Dios quiere, ya está contando los días, volverá otra vez a Zambia, donde ha estado a lo largo de esos años. Bueno, pues un poco, Gaby, quisiera que nos explicaras tu experiencia en Zambia y un poco tu experiencia como misionero en el Yemen, aquí en España, y que nos expliques un poco la importancia que tienen las comunidades y cuál es la base de la evangelización que debería haber en nuestras parroquias, y si todo lo que viviste en Zambia podría ser aplicable y podría ser un poco determinante para hacer aquí en nuestras parroquias en España. Pues muchas gracias, José María, y encantado también de estar con todos vosotros en esta tierra tan linda de Astorga, tan relacionada también con Burgos, que nos une todo el camino de Santiago y también la semejanza de ambas diócesis. Son 2 diócesis marcadas por lo rural, por el número enorme de parroquias y que representan pues todo un reto, y como reza el título de esta mesa redonda, es la nueva evangelización, un término al que le gustaba mucho, que le dedicó San Juan Pablo II, algunos dicen, no, es que este término ya está pasado de moda. Bueno, lo podemos llamar de distintas formas, pero viene a ser, en el fondo, cómo este vino del Evangelio tiene que seguir encontrando nuevos odres, como nos pide el Papa, con mucha creatividad y también con los ojos abiertos. Como dice José María, creo que es muy interesante porque el Papa sí lo propone, que la pastoral misionera se convierta en paradigma de los países de vieja cristiandad. Y eso, aunque está dicho así un poco
rápido, si lo profundizamos, quiere decir que nos pide a nosotros, a los cristianos de las iglesias de vieja cristiandad, que nos fijemos, que aprendemos cómo se está evangelizando hoy, por ejemplo, en África o en Asia, el modelo misionero que puede ser también en muchas facetas aplicable aquí. Y ha sido pues también mi experiencia. Yo salí de Sedano de atender con otro compañero, teníamos hasta 40 núcleos, pequeñitos, pero entre los 40 una población de 500 personas. Es una pastoral y todo un reto, todo un desafío, ¿no?, para los sacerdotes allí. Cuando fui a Zambia, la realidad pues me sacudió, porque yo que pensaba que iba a ser, como ha dicho también José María, el centro y el que iba a marcar las pautas de la pastoral, me encontré con un grupo de catequistas y con una corresponsabilidad en todos los laicos en el que yo me sumaba a esa iniciativa, sobre todo como sacerdote, para centrarme en lo que pertenece más al sacerdote, esa faceta del santificar a través de los sacramentos. Pero la formación, a través de los consejos pastorales, la administración, estaba todo en manos de los laicos. E incluso la evangelización, ellos habían asumido desde el comienzo que un cristiano está llamado a tener una responsabilidad. No hay ningún cristiano que sea así, que sea pasivo, sino que estamos desde el momento en el que uno se bautiza, es que quiere también participar y dar sus talentos que tiene. Bien para ser catequista, bien para dirigir las celebraciones de la palabra, bien para visitar a los enfermos, bien para el coro, bien para tantos lugares. Y eso fue pues una sorpresa para mí, y que siempre pues que tengo la posibilidad, pues así lo comparto también, como nos ha dicho, ¿verdad?, don Francisco y Rosa. De alguna manera estamos repitiendo un poco lo mismo, pero con distintas voces y de distintos caminos. Y uno de los aspectos más bonitos de los que me he encontrado en África, al preguntarnos cómo se evangeliza allí, y en el que los obispos también han puesto el acento, ha sido que la fundación, la cimentación de todos los cristianos puedan encontrar ese apoyo en las pequeñas comunidades cristianas. Las pequeñas comunidades cristianas que han querido, coger el modelo de las comunidades eclesiales de base que se vivían en América, pero al traerlas a África, claro, América tiene su contexto y ha tenido también pues su impronta y su respuesta también en ese terreno pues siempre difícil, complicado, de la reivindicación, de lo político. Entonces esto los obispos de las conferencias episcopales africanas han querido que las pequeñas comunidades cristianas no tuvieran ese tono o de reivindicación, sino que fueran centradas especialmente en la evangelización. Y eso ha sido, yo creo, que uno de los pilares y muy importante. La evangelización en África empieza en estas pequeñas comunidades cristianas, donde todos los cristianos se integran. Estas comunidades cristianas están alentadas además por todas las conferencias episcopales africanas. Si cogemos el mapa de África, lo podemos dividir en 4 grandes regiones, donde las distintas conferencias episcopales también hacen una asociación para tener las mismas pautas y marcar las mismas líneas pastorales. Por eso la insistencia en mi caso, Zambia está enmarcada en lo que se conoce la AMECEA. AMECEA sería Asociación de Miembros Episcopales Conferencias, bueno, lo cambio porque está en inglés, ¿no? Episcopales Conferencias del Este de África. Zambia fue incluida aquí porque consiguió la independencia de Inglaterra bastante antes que Zimbabue, en el año 64, y por eso ya pues los obispos dijeron: queremos empezar a caminar también en las líneas pastorales, y se unieron a toda la parte del este de África. Y es uno de los pilares de la evangelización, porque las comunidades, pequeñas comunidades cristianas, desde el principio son ellas las que toman conciencia de qué familias son responsables y qué familias son cristianas y que se quieren comprometer.
Ellos son los que hacen la selección de quiénes van a hacer el catecumenado y quiénes van a recibir el bautismo. Ellos también seleccionan a los candidatos que van a ser catequistas y ministros de la palabra. Y ellos se encargan de toda la administración juntamente con el resto de la parroquia. O sea que fijaros, desde el comienzo estamos asistiendo en que estas pequeñas comunidades, en una parroquia puede haber 4, 5, 6, hasta 20, dependiendo de la población que haya, donde estas comunidades van a tomar esa responsabilidad. El funcionamiento es muy sencillo, se reúnen todas las semanas, es como un grupito de referencia, algo que también nos recuerda, por ejemplo, algunos de los movimientos del camino neocatecumenal. Por ejemplo, tienen esta experiencia, la importancia de vivir la fe no aisladamente, sino en comunidad. Y yo creo que este es muy importante y creo que es un valor que tenemos que recuperar aquí para todos los cristianos. Necesitamos un grupo de referencia donde nos podemos crecer y avanzar en nuestra fe. Allí se va a leer el Evangelio que va a ser del próximo domingo, es entre semana la reunión, para que comentarlo y sacar luego conclusiones a la vida espiritual y a la vida de cada uno de los presentes. Se tratan temas que están enfermos, se comprometen distintas actividades de visitas a enfermos, a los hospitales, de ayuda a los pobres. O sea, la propia comunidad cristiana es la que se pone en movimiento para desempeñar todas sus facetas. El sacerdote las va visitando regularmente, pero sin marcar tampoco, decir, yo estoy aquí, vais a hacer... No, nos incorporamos también al ritmo de cada uno y apoyándolas para que sigan funcionando de esta manera corresponsable. Por eso que, sobre todo el modelo pastoral misionero, nos descubre que estas comunidades, desde el comienzo de su existir, por medio de su responsabilidad, su compromiso en la celebración de la fe, todos los consejos pastorales, nos están diciendo lo que significa ser cristianos de forma activa. Y así es como nos pide el Papa Francisco, donde nos recuerda que todo el pueblo de Dios ha de evangelizar. El otro día estuve visitando también con un grupo misionero que hay en la diócesis de Getafe, dentro de Aranjuez, visitando algunos de los institutos. Y al preguntarles a los chavales en la clase de religión que quiénes habían evangelizado en su vida, quiénes habían abierto y cómo conocían a Jesús, la sorpresa es que la mayoría de los adolescentes no mencionaban a sus padres, sino ¿sabéis a quién mencionaban? A sus abuelos. Eran los abuelos los que desde pequeños les habían enseñado las primeras oraciones, los que habían estado con ellos, cuando iban al parque, incluso que les acompañaban a la catequesis. Y esto fue pues una sorpresa. Y realmente como esta generación de abuelos que por desgracia está desapareciendo, porque los siguientes que van a ser abuelos o que están siendo abuelos son los que ya no han sido... los que han dicho no bautizo a mis hijos por libertad, sino... Entonces, esa generación de abuelos que está evangelizando es una generación importantísima y fundamental. Por eso tenemos, para que veamos que aquí nadie se puede jubilar de ser cristiano, porque los abuelos, la misión que tienen es importantísima. Y así que, porque lo reconocen los propios chavales y los propios jóvenes. Cuando en el subtítulo se nos dice de la Iglesia universal a la Iglesia local, se nos está refiriendo cómo cada una de las iglesias locales está llamada a transportar todo lo que en la Iglesia universal que queremos y como la definimos, que se dé en cada iglesia local. Si, como nos decía el profesor Eloy Bueno durante el Congreso de Misiones, es incomprensible que en una diócesis nadie presida la Eucaristía o que nadie dé catequesis, también él decía, es incomprensible que en una diócesis tampoco nadie salga a evangelizar, incluso dentro de los propios límites o fuera. Es una responsabilidad que cada iglesia local tiene que tener. Así se cumple lo de que de la iglesia local, como esas células de toda la Iglesia universal, estamos llamadas cada una de las iglesias locales.
Por eso corresponde también, como nos dice el decreto, adyentes, donde, sabéis, uno de los teólogos que redactó este documento tan importante y que en el Concilio Vaticano II supuso toda la apertura misionera fue Benedicto XVI. Fue uno de los teólogos y de las firmas que ayudaron a componer este precioso documento. A partir de ahí el concilio abrió esa puerta misionera y recordando la vocación misionera de cada iglesia local, donde toda comunidad cristiana nace misionera, porque es lo que estamos configurados. Y como nos recuerda también el Papa, cada bautizado es una misión en sí mismo. Mi experiencia, por eso, en Zambia, también en zona rural, ha sido la de encontrarme con muchos hombres y mujeres que desde el comienzo descubren de su vocación y se ofrecen. E incluso es la comunidad la que les propone. Nosotros estamos llamados a que, y acostumbrados, un poco por desgracia, y como hemos tenido tantos años, pues por eso cuesta ahora tanto el cambio. Pero estamos acostumbrados a que sea el sacerdote el que lo dirija todo o el que en toda la pastoral, sobre todo en los núcleos más pequeños, pues que sea el gran director de orquesta. Pero sabemos que este modelo no puede sostenerse por mucho tiempo. Es necesario y es muy importante que recuperemos esa vocación misionera y esa vocación cristiana. Por eso tendremos que empezar en muchos aspectos de cero. Hay muchos cristianos de nombre, por eso no tengamos miedo a sentirnos pequeña levadura, la sal, porque la sal no se necesita sacos y sacos, ¿verdad? Se necesita un poquito para salar toda la comunidad. Por eso, ojalá que cada uno de nosotros se pueda convertir en esa pequeña sal, en ese pequeño despertador. Uno de los aspectos también, y ya termino que me estoy alargando, el tema de la formación. Es algo también que aquí lo hemos perdido. Fijaros que la mayoría de los cristianos participan de domingo a domingo en las Eucaristías dominicales, pero luego durante la semana es que no hay nada de formación prácticamente, y como nos decía Rosa, pues la televisión, otros que se convierten en las referencias morales y en las referencias pues para lo políticamente correcto y para las líneas de pensamiento actuales. Y hemos tenido esa ausencia porque no hay nadie que nos la recuerde, ni la creación de grupos en los pueblos donde podamos compartir el Evangelio y donde animarnos también unos a otros con esa misma fe. Por eso se hace urgente también el crear estas comunidades para recuperar esa formación en todos los cristianos. Y no importa ya el abanico de la edad. Todos estamos llamados a formarnos y a renovar nuestra fe. Y la celebración de la fe. Esto es una maravilla en África. Cada domingo es que el sacerdote va a visitar 1 o 2 centros un domingo, y tenemos un montón, pero cada domingo es domingo en África. A esto parece algo obvio, ¿no? Cada domingo es domingo, pero me refiero que cada domingo vayas a la iglesia que vayas, ahí está el grupo de cristianos celebrándolo por todo lo alto la fe. Es algo por eso que nos tiene que dar también a nosotros y motivarnos para que en nuestros pueblos también se pueda celebrar la fe, no solo cuando viene el sacerdote, sino sobre todo en su ausencia, que no hagamos depender nuestra fe de otra persona. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer todos y en esta mañana, y la que ¿qué debemos dejar ir y qué debemos dejar venir en nuestras comunidades cristianas? ¿Qué tenemos que dejar ir y qué tenemos que dejar venir para renovarnos? Y como nos decía antes don Francisco, la Iglesia no se renueva. Hablar de la Iglesia en general es no comprometernos, es cada uno de nosotros los que estamos llamados a renovarnos y a comprometernos. Pues esto es mi pequeña aportación.
Bueno, pues Gaby, muchas gracias. Paso directamente a José María Calderón, director nacional de las OMPs, desde el 2018. Y yo le haría pues 3 preguntas un poco, que nos las responda no extensamente, sino lo más brevemente posible por el tiempo ya que estamos. Y la primera sería, como director nacional de las OMPs, ¿qué podrías decirnos del trabajo que lleva a cabo las OMPs en el mundo y especialmente en los terrenos de los territorios de misión? Después, ¿cuál es la realidad misionera de la Iglesia hoy en España? ¿Y por qué el Papa tiene interés en reforzar esa inquietud misionera de los cristianos en el día de hoy? Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este encuentro, aunque esta tarde lo diré más expresamente. Pero han dicho todos en su presentación qué vínculo tienen con esta diócesis de Astorga. Yo no tengo ninguno, pero yo he venido 3 años de campamento a Turienzo de los Caballeros con niños y niñas. Allí estábamos metidos, ¿verdad?, de campamento durante 3 años con niños y niñas de Acción Católica de Madrid, que es donde estuve trabajando 15 años, y en el seminario de esta diócesis. Luego veníamos a hacer el curso para jóvenes, teníamos ahí un curso para jóvenes de Acción Católica, 3 años lo tuvimos aquí y pues siempre ha sido muy bonito. Yo pude conocer la ciudad de Astorga y estoy de vuelta aquí, o sea que muchas gracias, es muy bueno. Bueno, yo, ¿qué aporta las obras? Miren, hay una cosa que es muy importante. Yo soy sucesor de 2 personas, de este que está aquí a mi izquierda, que es don Francisco, soy sucesor. Él fue director nacional de Obras Misionales Pontificias 10 años, y del que debería estar aquí en lugar mío, que es don Anastasio Gili, que falleció hace justamente 1 año y que estuvo 8 años de director nacional de Obras Misionales Pontificias. No pudo terminar porque murió. Deberían haber sido 10 años. Yo soy sucesor de ellos 2 y a mí me han dejado el listón muy alto. Y lo que yo he aprendido gracias a ellos y a las Obras Misionales Pontificias como cura de la diócesis de Madrid, que es de lo que yo soy, cura madrileño, es la universalidad de la Iglesia. Es decir, la grandeza de pertenecer a una iglesia que no es mi pueblo, mi parroquia, mi barrio y mi situación concreta, sino que la iglesia es católica. Yo soy de la Iglesia católica, y católica quiere decir universal. Las OMPs, Obras Misionales Pontificias, me están continuamente recordando que un día Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo salieron de su Jerusalén, donde estaban ellos muy bien, muy cómodos, donde todo el mundo les conocía, hablaban el idioma. Entonces no había academias de estudios, ni había internet por el que aprender el lenguaje, ¿no? Tenías que aprenderlo practicándolo. Y salieron de allí y se fueron a predicar el Evangelio, y se fueron para llevar a todos los hombres ese mensaje de salvación que era el mensaje del Señor. Esa buena noticia, que no es otra que Cristo nuestro Señor. Y las Obras Misionales Pontificias a mí personalmente me abrieron eso. Todos lo sabemos, la Iglesia es universal, eso lo sabemos, somos cristianos formados, pero las obras me han hecho visible esa realidad y me han hecho darme cuenta que está muy bien preocuparse por uno mismo, pero que si yo me preocupo por mí mismo olvidándome de los demás, estoy errando. Lo ha dicho don Francisco en varias ocasiones en su ponencia, que yo tengo que salir de mí mismo y descubrir en el otro a un hermano al que el Señor quiere que yo me acerque. Como Pablo un día estaba en sueños y vino aquel hombre en sueños y le dijo, acércate a mi pueblo que también tú tienes que predicar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante y reconozco que ahora, cuando he llegado a esta casa esta mañana, vamos ahí al seminario, esta mañana, cuando me ha traído don José María, me he dado cuenta de un dato que yo no me traía en la cabeza y que me ha sorprendido. 340 misioneros hay hoy de aquí en el mundo. De esos 11.000 misioneros españoles, 340 son de Astorga, de la diócesis. Es una barbaridad. Es una barbaridad estupenda, no es barbaridad, es una barbaridad maravillosa. 300, es un número muy alto para una diócesis pequeña como es Astorga. Y es un regalo. No le preguntaba a José María porque no le quería poner en prueba, porque a lo mejor no lo sabe contestármelo, la edad media de esos 340, ¿verdad? Yo puedo decir la edad media de los misioneros españoles, son 75 años. La de los españoles, la de los 11.000, 75. Don Anastasio Gil, mi antecesor, del que yo he aprendido tanto, decía, eso es muy bueno, porque eso indica la perseverancia de los que están allí. Digo, sí, pero también indica que no hay relevo.
Eso está muy bien. De hecho, hoy, se lo comentaba yo a algunas personas, hoy en Galicia están haciendo hijo de honor de Galicia a un misionero gallego, jesuita, que lleva 75 años en Taiwán, tiene 102 años. Pues es estupendo que cumpla 102, y no sé si desearle que viva muchísimos más, pero bueno, que cumpla los que Dios quiera. Pero tiene 102, Tiene 102. Quiero decir que bendito sea Dios, que qué bueno es que esté ahí perseverando, pero ojalá haya otro jesuita con 33 que le suceda allí, porque el hueco, cuando él lo deje, lo dejó. Por lo tanto, la universalidad de la Iglesia a mí me parece que es muy rico y que es muy bonito. 340 misioneros de Astorga, 11.000 misioneros españoles, 75 años de media, que abramos la mente. Una diócesis no puede pensar en sí misma. Y dice el Papa, y en frase que yo creo que no sé si es del Papa Francisco o él la ha cogido de otro, ¿verdad? Hay que dar desde nuestra pobreza. Todos decimos, es que no hay vocaciones, es que ya no hay... Bueno, pues desde la pobreza hay que dar, Nadie da, desde la riqueza está muy bien dar, pero el Señor se fijó en aquella viuda que iba dando desde lo que daba lo que tenía. Y el Señor no se deja ganar en generosidad, por lo tanto todos tenemos que aportar lo que podemos y lo que somos. Y un ejemplo concreto es el de las vocaciones, rezar por las vocaciones misioneras. Para mí se ha vuelto como una especie de golpeteo continuo en mi conciencia. Hay que rezar porque siga habiendo jóvenes sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas y laicos, como ha dicho muy bien Rosa, ¿verdad?, que vivan la misión como su vocación, para irse allentes a llevar a Jesucristo. Pero decía, pero la aportación que nosotros podemos hacer como comunidad cristiana, que estamos preocupados por la Iglesia universal, es también, además, es la oración. Todos somos hombres y mujeres de oración, porque ser cristiano es ser hombre y mujer de oración, eso es ser cristiano. Hombres que buscamos a Cristo, que amamos a Cristo y que ponemos en Él nuestras preocupaciones. Todos podemos ayudar a la misión y podemos hacer que la Iglesia crezca en nuestro corazón como universalmente con la oración. Fijaros que es muy bonito. Yo como sacerdote que estoy ahora mismo en Astorga, pero que normalmente estoy en Madrid, yo no soy misionero, técnicamente hablando, pero ¿os acordáis quién es la patrona de las misiones? Lo celebramos el día 1 de octubre. Santa Teresa del Niño Jesús. Ella no fue misionera, es la patrona universal de las misiones, junto con San Francisco de Javier, cuyo obispo está aquí. Pues la oración nos hace ser misioneros. Si tenemos en nuestra oración una oración que es oración sacerdotal, es decir, universal, que se preocupa de todo, con el corazón de Cristo, que todos los hombres le importan, porque todos los hombres están llamados a conocerle y amarle. Oración. Segundo, señores, todos tenemos nuestros momentos. Yo cuando era joven y venía aquí a Turienzo, yo dormía en un saco de dormir y era el hombre más feliz del mundo. Tenía 30 años y me tiraba por un terrapén y venían y ya está. Ahora pues uno se levanta y se despierta 5 veces por la noche y mira para arriba y dice, venga otra vez a dormir. La edad va haciendo que podamos ofrecer cosas bonitas al Señor, muchos sacrificios, muchas renuncias, muchas limitaciones, muchas fragilidades que tenemos, y gracias a Dios los enfermos son un gran tesoro que tiene la Iglesia, que pueden ofrecer sus males, sus limitaciones, sus incomodidades, las pueden ofrecer al Señor. Y la enfermedad, aunque está ahí Rosa para intentar curarnos, la enfermedad es también un instrumento precioso de unión con Cristo. Porque saben ustedes, cuando dices que está muy mal, dices, es que nadie se muere de sano. O sea, todos morimos enfermos. Pues eso es enfermedad que la vivamos también como una oportunidad de ser misioneros. Misioneros con nuestra enfermedad. ¿Saben ustedes quién fue un gran misionero? Un hombre español, se llama Lolo, de la Acción Católica, el Beato Lolo de Jaén. Él fue misionero enfermo y así lo proclamó con sus escritos y animaba a los enfermos a vivir la enfermedad con espíritu misionero y espíritu universal. Es un gran don. Pero es que además todos nosotros podemos, y aquí también me uno a lo mío, ¿no? Con la aportación, dentro de una semana se celebra el Domum y que nos preocupemos también, y esto es importante. Yo me siento muy orgulloso porque no tengo ningún mérito. El mérito lo tienen mis antecesores, aquí a mi derecha y a mi izquierda.
que han hecho que España sea un gran país misionero, un gran país misionero. Es el primer país en número de misioneros que hay en el mundo, el primer país del mundo en número de misioneros, 11.000. Es el segundo del mundo en aportación económica. Después de Estados Unidos, España es el que más aporta a las obras misionales pontificias. Eso también me hace sentir lleno de orgullo, porque no es que España sea el grandísimo país forrado y que tiene... No voy a mencionar otros países de nuestra querida Europa, ¿no?, que son más ricos y más populosos que nosotros. Pues nosotros somos los segundos, ¿no? Y eso me llena de orgullo. Y sabéis, está bajando, pero también una forma de sentirme yo Iglesia Universal es ayudando. Eso está en el Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles, San Pablo hacía colectas para ayudar a las iglesias que se iban fundando, las iglesias nuevas. ¿Qué son las obras misionales pontificias? El Papa Francisco la define como una red universal al servicio del Papa para llevar, a través de la caridad y la solidaridad, el crecimiento a las iglesias jóvenes. Es una red, como las redes de los jóvenes, ¿verdad? El Facebook, el Twitter, el Instagram y todas estas cosas, eso es una red, las redes, ¿no? Se llaman las redes. Bueno, pues yo soy el Community Manager de la red que se llama Obras Misionales Pontificias, ¿verdad? Es una red en la que nos ayudamos unos a otros, económicamente también. ¿Es lo más importante la economía? No, no es lo más importante. Pero sí es importante saber que si el año pasado yo pude poner en manos del Santo Padre, en manos de la Santa Sede, 1,5 millones menos de euros, es 1,5 millones menos de euros que llega a las misiones. Eso es. No es lo más importante, pero si yo puedo ofrecerles un poco más servicio. Acabo de hablar ahora mismo, por cierto, recuerdos. Monseñor Daltoso es el presidente el presidente universal de las Obras Misionales Pontificias en Roma, ¿verdad? Me acaba de llamar ahora mismo porque se ha enterado que yo tenía un dinero ahí guardado y me ha dicho, hombre, a ver qué podemos hacer con él. Bueno, pues lo vamos a mandar a Macao, me ha dicho. Bueno, pues ellos necesitan que nosotros seamos generosos y que movamos también a la generosidad de nuestra gente, porque ¿saben una cosa? Las Obras Misionales Pontificias no hace grandes proyectos, hace una cosa que es muy bonita, es mantener la Iglesia. La Iglesia se tiene que mantener, y la Iglesia no se mantiene construyendo puentes y pozos, que también son muy importantes para llevar la salud y el bienestar a la gente. Y la Iglesia no se mantiene solamente construyendo orfanatos o escuelitas u hospitales para la gente, que también hay que hacerlo y que es muy importante. La Iglesia se mantiene manteniendo a los catequistas de los que se han hablado, dándoles formación, posibilitándoles que tengan una buena formación para poder predicar el Evangelio en ausencia de los sacerdotes y llevando a Cristo en las comunidades donde no hay. La Iglesia se mantiene cuando conseguimos poderles dar unos euros a un obispo que se tiene que mover por todo el Amazonas en barca y necesita echar gasolina todos los días a la barca, y que hay que ayudarle porque sin esa ayuda ellos no serían, porque las comunidades a los que ellos atienden no les pueden. Eso es Obras Misionales Pontificias. No tiene grandes proyectos, tiene la Iglesia en misión. Eso es las Obras Misionales Pontificias. Si no existieran, la Iglesia en esos territorios no viviría, simplemente desaparecería. Por eso es muy importante ser conscientes. Por lo tanto, yo les pido que animen a la gente y que no se cansen de decir que es bueno ayudar a las Obras Misionales Pontificias, porque es ayudar a la Iglesia de Cristo. Y voy a concluir porque ya he terminado. Bueno, tendría muchísimas cosas, pero es que el tiempo es inexorable. Muchas gracias. Bueno, pues ya para terminar, don Francisco, yo dos preguntas que me salen así a bote pronto. ¿La Conferencia Episcopal está convencida de la importancia de las misiones? Sí. Esa es la primera. Sí. Y la segunda, ¿usted cree que los obispos tienen apertura y disponibilidad para dejar salir a sus sacerdotes a terrenos de misión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Otra cosa es, ¿cuántos sacerdotes están dispuestos? Vamos, quiero decir que estamos también, la edad media de mi diócesis son 73 años. Uy, siempre eso, te llama por teléfono. Lo que ocurre, bueno, yo veo que hay buena disponibilidad. Otra cosa es
primero hay que discernir. ¿Es posible? ¿Es la persona que debe ir a misiones? O sea, que hay muchas cuestiones que hay que preguntarse. Después, sí, efectivamente hay, por así decir, tenemos al IEME, que tiene una conciencia de, sobre todo, sacerdotes diocesanos, porque todos son sacerdotes diocesanos. Y yo incluso pues estoy acogiendo a los mayores, como tú sabes, ayer estuve con ellos, majísimos, y que están añorando estar en misiones, pero no pueden ir, porque ya son mayores y entonces están dando su testimonio. Yo siempre que es posible y siempre que discierno que hay esa posibilidad, yo dejo. Pero tenemos también la situación en la que vienen de allí, por ejemplo, Segovia, ¿sabéis qué porcentaje hay de sacerdotes que son de fuera? De África, de América, sobre todo. El 50%. O sea, estamos viendo ahora que muchos sacerdotes, y yo allí me sustento, quiero decir pastoralmente, de los más de 100 sacerdotes que están estudiando en la Universidad de Navarra. Luego, yo en este sentido no he visto a ningún obispo como cerrado, he visto preocupado, porque no tiene, porque claro, si la edad media son 80 años, como pasa en alguna, no puedes enviar a uno de 80 años allá. Ahora, que igual en este sentido tendríamos que fomentar muchísimo más este espíritu en los seminaristas, y que a veces, pues tanto desde obras misionales como desde el IEME, otros van y visitan y demás, pues esto es verdad. Y siempre que es posible, pues adelante, porque también esto es una vocación, no es una imposición, sino una vocación. Por tanto, yo creo que sí, hay esa inquietud, yo creo que todo la tenemos dentro, uno la daremos menos, igual yo, otro la darán más, no lo sé, pero sí que hay inquietud en el corazón. Y después también en nuestras diócesis, y que luego pues también estamos llegando a un momento en que Europa necesita evangelizarse. ¿Cómo está Europa? ¿O no? ¿Cómo está Europa? Y están viniendo, como digo a veces, todo eso también hay que discernirlo bien. ¿Por qué? Porque claro, se vive muy bien en Europa. Y si yo me voy a otro sitio, yo sé por las penalidades que tengo que pasar. Y eso también hay que discernirlo. Pero vamos, yo creo que hay esa inquietud. Lo que pasa es que, como ha dicho don José María, pues bueno, de lo pobre que tenemos, si lo damos, pues el Señor se encargará. Si de un granito de mostaza surge un gran árbol, pues igual ahora nos toca sembrar esto que no hemos tenido hasta ahora porque hemos sido masa. Ahora igual el Señor lo que nos está pidiendo es que seamos fermento, ¿no? Muy bien. Bien, y luego pues nada más, esto es, ya sabéis aquello que me decía un amigo, ¿queréis un discurso largo o corto? Dice corto, porque gracias, porque si fuera largo os diría muchísimas gracias. Bueno, hay tiempo para 2 o 3 preguntas. Si alguna persona, tanto sea a Gaby, como a Rosa, como a don Francisco, como a José María, como quieran, a quien quieran. O a los dos. O a mí. ¿Cuál de los dos? O a mí. Una Calderón. Me gustaría preguntarle a la señora de Berlutey cómo ve el futuro de todos los grupos o fundaciones que salieron después del concilio en España, cómo los ve en la actualidad. Yo no puedo hablar de otros grupos, yo voy a hablar del mío que llevamos. Nosotros nacimos en el año 63, fue fundado por un sacerdote mallorquín. Yo veo que hay un momento en el que todas las instituciones pues vivimos el fervor del inicio, ¿no? Del que uno se come el mundo. Y luego llegamos a un momento, yo lo identifico así, ¿no? En que estamos en un momento en el que nos damos cuenta de que las cosas no son tan fáciles como pensábamos. Estoy hablando desde el Verbum Dei, porque no puedo decir de otros grupos, pero veo que es un proceso. Entonces,
En mi comunidad en estos momentos empieza a haber gente que tiene más de 80 años y que viven un poco la añoranza de cuando empezamos y todo esto, ¿no? Y yo veo que hay algo que tenemos que acoger, que el que lleva la historia es el Espíritu Santo. Y a Dios no se le escapa nada de las manos. Pero nos toca a nosotros un proceso de maduración. Yo os digo, yo a nivel personal, yo ahora voy a cumplir 59 años el día 24, digo, Señor, yo cuando empecé pensaba que las cosas eran más fáciles y no me conocía a mí misma. Yo creía que yo era mejor. Y que a mí esto de la fraternidad universal se me iba a dar así como una espontaneidad. O sea, lo mismo que hablar es fácil, pero luego vivir en las comunidades que estamos, ¿no? Todo lo que es la interculturalidad. O sea, que en mi comunidad, ahora mismo la nacionalidad mayor son los mexicanos. Pero estamos en 29 países y tenemos de todo tipo y vivimos juntos. Quiero decir, no es españoles con españoles, que puede ser esa la tendencia, ¿no? Entonces, experimentar que al final el proceso de la vida te va colocando en la experiencia de la configuración con Cristo crucificado. No solo en la predicación, los milagros y todo esto, sino de asumir la realidad como es, amarla y seguirte entregando ahí sabiendo que Dios dará, o sea, que tu entrega dará fruto, pero a lo mejor tú no la vas a ver, no la vas a controlar, ¿no? Y eso es una purificación muy grande. Y yo creo que todas las instituciones tienen ese proceso de un inicio apabullador, que arrasan y tal, y luego pues de asumir la realidad humana con la que ellos se van encontrando. En mi comunidad no ha habido nunca tantas personas en una franja de edad de 45, 50, 60 años, nunca ha habido tantas, pero esa experiencia de edad también te da otra experiencia de vida, también te da otra experiencia de fe. Para mí, digo, el desafío es cuando las cosas no salen como nos parece, cuando la misión no es lo que habíamos creído y es un poquito más difícil, no echarnos para atrás. Yo creo que es un proceso humano, les pasa a los casados, etapa de 50, 60 años, el sueño fue sueño, la mujer que me ha tocado no es como yo soñaba, el marido tampoco, los hijos menos, ¿no? Pero en ese sueño se está cumpliendo algo de Dios y a ti te toca seguir apostando por ese sueño, ¿no? Pues yo digo, yo veo así las instituciones que nacieron después del concilio, 50 años, 60, todo un proceso evolutivo personal, institucional y tal, en el que uno va aprendiendo que el protagonista no es la institución. El protagonista es el Señor, que nos llama a todos a vivir una purificación que pasa por la cruz y que dará fruto, pero hay que pasar por la cruz, ¿no? Entonces, lo veo así, lo veo con mucha esperanza, sabiendo que es el Señor. No sé si he respondido a la pregunta. Para Monseñor, creo que ahora, con lo que han dicho a los ponentes, queda más claro lo que usted apuntaba, de que sin la misión profética la Iglesia cae en el clericalismo. ¿Es así? Eso lo está diciendo mucho el Papa, ¿no? Y clericalismo, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos una misión. Yo el primero tengo una misión, tengo un servicio, pero que mis hermanos, los que me rodean, tienen lo mismo. O sea, que para Dios todos somos iguales. Sí que es verdad que cada uno, como en el cuerpo, no lo mismo la mano que el pie, que la cabeza, pero es el mismo cuerpo. Y en la vida de la Iglesia lo bonito es esto, ¿no? Que cada uno tiene su propia función, que no es ni más ni menos, sino que es su función para que el cuerpo permanezca y viva. Yo si veo a un niño que reza, no puedo decir yo rezo más que él, o yo soy más que él, ¿no? Es el niño, quiero decir, cada uno tiene un matrimonio, fíjate el bien que se puede hacer, fíjate la familia, un religioso, una religiosa, etc. Pero todos conformados en un mismo cuerpo, donde cada uno tiene su propia función o su propio servicio. Yo no soy el que tiene que acaparar, pero tengo una misión que vosotros no tenéis. Como el sacerdote colaborador del obispo tiene una misión
Y como antes hablabas tú, que el obispo tiene también sus delegados, y esos delegados pues son como la mano de él para poder ayudar a la misión en la diócesis, etcétera, etcétera. Y todo lo que estamos aquí presentes, somos tan importantes cada uno de nosotros porque Dios quiere cada uno de nosotros que cumplamos su voluntad para conformar este pueblo de Dios que está bautizado y que conformamos en definitiva al cuerpo místico de Cristo. Yo no hago ninguna pregunta, sino que me alegro muchísimo. Es para José María Calderón, porque ha estado en mi casa. Porque yo fui párroco de Turienzo de los Caballeros 27 años. Y allí estuviste tú, claro, hace ya muchos años. Pero bueno, me alegro que allí cogerías también impulso misionero para llegar a lo que ha llegado. Así que un abrazo muy grande. Pues gracias a ti por haberme enseñado. Seguramente que celebraría la misa alguna vez allí en la iglesia, que es fabulosa esa iglesia románica, tiene una parte románica muy importante y bueno, es preciosa la iglesia aquella. Y por supuesto también la gente de Turienzo de los Caballeros, como toda Malacatería, pues son muy buenos feligreses, así que te recibimos con los brazos abiertos y me alegro muchísimo de que hayas dicho que estuviste en Turienzo de los Caballeros. Pues vuelve cuando quieras, aunque ya no soy párroco de allí, porque tengo ya muchos años, pero tengo muy buenos recuerdos de Turienzo de los Caballeros. Te darán la medalla de oro, Obras Misionales Pontificias. Yo quería hacer una pequeña aportación en torno a la intervención de nuestro hermano, el obispo de Pamplona. Es cierto que teóricamente los obispos no ponen dificultad cuando algún sacerdote desea salir a la misión. Pero lo que habría que preguntarse es por el apoyo que reciben luego esos misioneros diocesanos de la propia diócesis. Y yo pienso que eso habría que revisarlo y sobre todo habría que mejorarlo. Es cierto que aquí en Astorga hay, no sé qué cifra dijisteis, 300 o no sé cuántos, es igual la cifra de eso, pero la mayoría son religiosos o religiosas. Hay algunos sacerdotes diocesanos, que conocemos todos muy bien y que están en América en este caso, pero ¿cuál es el apoyo real que tienen de nuestra diócesis? Y no lo digo como una crítica porque lo mismo le haría la diócesis de León que la de Madrid que la de Pamplona, a cualquiera de ellas. Y yo creo que si realmente la diócesis asumiera ese trabajo como un trabajo propio y hiciera que las comunidades de las cuales proceden esos sacerdotes se implicaran con él en aquella misión, en aquel lugar donde están, eso sería una manera de revitalizar la misión. Y a mí me parece que sería un muy buen resultado de este mes extraordinario de las misiones el que las diócesis se tomasen en serio eso, el apoyo explícito y constante y hacer presente en nuestras diócesis el trabajo que se está haciendo en aquellos lugares. Sí, yo creía que la pregunta iba por otro lado, pero luego ha ido derivando, porque para mí el grave problema, y lo digo tal como dicen los jóvenes, lo digo como lo siento, para mí el problema son los laicos, el cómo ayudar a los seglares que están en misión, porque realmente ellos sí que se van abandonándolo todo y sin dejar nada, y hay que apoyarles mucho y hay que ver cómo se les puede ayudar, y eso estamos tanto desde la Comisión Episcopal de Misiones, de la Conferencia Episcopal, como desde Obras Misionales Pontificias, intentando ver medios para que los seglares que van a la misión tengan un respaldo y no sean... Porque al fin y al cabo un cura que sale de Astorga o de Madrid o de Segovia se va respaldado por su diócesis, no dejan de pagarle la seguridad social y cuando vuelven a su casa y la diócesis se hace cargo. Mientras que un seglar es mucha tela. Pero una vez dicho esto, lo que ha dicho usted está bien, pero yo tengo una historia. Aquí hay dos misioneros de verdad, yo no lo soy, yo simplemente me ocupo de la gestión.
El problema que podemos crear con esa forma, yo entiendo que hay que ayudar al misionero diocesano todo lo que podamos y lo intentamos, pero tengamos en cuenta una cosa, ese misionero diocesano, ese sacerdote que está en una parroquia en Venezuela, él es miembro del clero de esa diócesis de Venezuela en la que está quiero decir, mientras que esté allí, él es un sacerdote de la diócesis de allí. Y no va como alguien ajeno, sino que ya se incorpora, se introduce en la vida de la iglesia de allí y colabora en la vida de la iglesia pastoral de allí. Se dan situaciones de que ese sacerdote que está en Venezuela empieza a recibir dinero de su diócesis, de su parroquia, de su familia, de sus amigos, incluso algunos han formado una pequeña ONG para ayudarle económicamente. Y el sacerdote que tiene en la puerta de al lado es un venezolano que no le llega ni una ayuda de ningún lado, con lo cual se ve al cura de Madrid, que tiene una parroquia preciosa, perfecta, no hay una sola gotera, él es capaz de dar de comer a los niños que no tienen dónde comer y el vecino, que es el cura de al lado, es el cura pobre, que no tiene ni una ayuda, que nadie le ayuda de nada y que eso. Entonces hay que saber, yo creo que hay que aprender a compaginar ciertas cosas, ¿no? No se les puede dejar desamparados a nuestros sacerdotes, yo creo que nadie lo deja, las cosas como son. Yo creo que no hay sacerdotes diocesanos que estén en América, en Asia o en África que puedan decir. Pero a la vez no crear ámbitos en los que nosotros mismos vayamos haciendo una distinción entre ricos y pobres en aquellos lugares donde están, porque el sacerdote misionero sabe buscar mucho más fondos, sabe tener muchos más medios, y los que allí viven se quedan sin nada. Yo eso lo descubrí, por ejemplo, en Cuba. Cuando he estado en Cuba acompañando a sacerdotes, no digo de curas españoles que están en Cuba, sino de curas cubanos que tienen amigos en Miami. Esos les llegan unas maletas llenas de cosas, y el pobre curita cubano, que es un poquito más así parado y un poquito menos espabilado, pasa un hambre que se muere. Y claro, eso es muy triste. Quiero decir, me alegra mucho que los que puedan tengan, pero hay que intentar ayudarnos entre todos, ¿no? Ayudarnos entre todos. Y por eso yo animo a que una parroquia, no digo la de Turienzo, sino cualquier parroquia de Astorga que dice, pues va a la delegación y dice, ¿a qué cura puedo ayudar? Pero este año voy a ayudar a esta, pero otro año voy a ayudar a otra, y otro año voy a ayudar a otra, de tal forma que no focalice todo sobre un mismo sitio para conseguir que a lo mejor esa viva muy bien, tenga todos los medios y nos olvidemos que hay otras muchas, ¿no? Pero vamos, es una opinión que yo me he forjado en estos años de trabajo en las misiones. Bueno, pues agradecemos la aportación de todos los componentes de la mesa redonda, creo que ha sido muy interesante, que nos ha ayudado mucho. Proseguiremos nuestro trabajo, nuestra reflexión por la tarde, como os dije un poquito antes, para que también los sacerdotes que tengáis misas en las parroquias, pues podáis llegar un poco antes y no andéis tan apurados. Por eso vamos a comenzar, como os recuerdo que comenzamos a las 4, a las 4. Y la misa la tendremos en torno a las 5:30, los que queráis también quedar con nosotros. Ahora nos dirigimos al seminario, donde en los comedores podremos disfrutar juntos de la comida y de la fraternidad. Muchas gracias a todos. Podríamos rezar el Ángelus y damos gracias también a Santa María, que es Madre de las misiones. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Atiende, oh Señor, nuestras súplicas e infunde en nosotros tu Espíritu. Haznos dóciles para cumplir siempre y en todo momento tu voluntad. Te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, Madre de las Misiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, buen provecho, ¿eh? Y que vaya bien estas jornadas. Adiós.